Son exactamente las 6:40 minutos del día sábado 10 de enero del año 2026. Estamos saliendo a la ciudad de Santiago, al Cementerio General, a ver la ceremonia conmemorativa de los 100 años del Día del Veterano de la Guerra del Pacífico. Todos los 13 de enero se celebra el Día del Veterano. En esta ocasión es muy especial porque se están celebrando 100 años desde la primera vez que se celebró. Estamos saliendo de la ciudad de Quilpué, aproximadamente son 2 horas de viaje hacia Santiago y bueno, vamos en camino, 6:40 de la mañana. Espero que disfruten este video. Ya vamos en camino ya y pasamos a buscar a mi compadre David Ollarse de Cazando Historias Chile, con el que vamos a ir a hacer este recorrido del Cementerio General. Sí, vamos justamente camino al Cementerio General de Santiago en el centenario de la conmemoración del Día del Veterano. Así que esperamos pasar un día pero maravilloso conociendo las tumbas de estos héroes que combatieron en la Guerra del Pacífico. Ya estamos acá al interior del Cementerio General en Santiago, donde va a ser la ceremonia en conmemoración de los 100 años del Día del Veterano de la Guerra del Pacífico. Como ven ustedes, ya está juntándose un poquito de gente y vamos a hacer un videito siguiendo el recorrido acá que organiza el señor Mauricio Pelayo. Gracias por venir. Este es el día del centenario, el Día del Veterano del 79, una fecha que hay que conmemorar. Los viejos nos dieron todo, pelearon por nosotros, nos dieron las grandes riquezas que hasta el día de hoy le dan los bonos a la mayoría de los chilenos. Murieron la mayoría pobres, indigentes, muchos de ellos o la mayoría están encerrados en fosas comunes alrededor de todo Chile, pero por lo menos tenemos un día, que es el Día del Veterano desde 1926, que está instaurado, que nos da la oportunidad de reunirnos para homenajear a aquellos bravos hombres y mujeres y niños que hicieron de Chile una gran nación, lo que es hoy. Este recorrido es distinto a todos los que he hecho los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque aprovechando de que son 100 años, la idea fue sacar del olvido a la mayor cantidad de soldados y oficiales que no son conocidos y que sus tumbas no dicen que son veteranos del 79. Es un estudio de más de 20 años que nos va a permitir hoy día conocer a personajes que de otra forma sería imposible. La idea también es que no nos distanciemos mucho en el recorrido para que todos puedan escuchar la historia de los veteranos que están enterrados ahí, porque esto es más que una ceremonia o una romería en el cual podemos conocer a quienes pelearon en la Guerra del Pacífico. En cada una de las tumbas yo traje la ficha que desarrollé sobre su participación en la guerra, para que los que no hayan escuchado o quieran saber un poquito más puedan agarrar la ficha, leerla y dejarla donde corresponde para que todos tengamos la oportunidad de conocer a los veteranos del 79. Es un recorrido largo, vamos a tratar de ir no tan rápido para que no afecte tanto el calor y el cansancio, y espero, bueno, lo disfruten y
y terminen el día diciendo lo que yo siempre termino diciendo, que un hombre solo muere cuando se le olvida. Yo sé que estamos en tiempos distintos y complejos, pero hombre abarca todo. Por lo menos a mí me enseñaron eso cuando chico. Entonces, así como las cantineras, niños que vamos a visitar y hombres, se han recordado ya no solamente el Día del Veterano por ustedes, sino que el día de mañana vengan al cementerio y se acuerden, acá estaba tal personaje. Vamos a tratar de hacer más proyectos para hacer nuevas cosas. Y bueno, nada más, pues gracias por venir un día sábado con mucho calor, dejar a la familia por darle un poquito de atención a los veteranos del 79. Y vamos a comenzar. Tomás Llávar, quien participa en casi toda la Guerra del Pacífico hasta la campaña de Lima, donde cae la carga hecha por su unidad el 13 de enero de 1881. La historia de la tumba, como la encontré, a grandes rasgos se había perdido porque había sido pasado de varias tumbas antes de llegar a esta. Y bueno, vine un día con un amigo que estaba buscando otra tumba, que es la que está de Marcelo Lira, que está ahí, y yo no había encontrado los registros. Y me puse a caminar mientras él sí había encontrado los registros de la tumba de su ancestro ahí. Y veo acá y decía Tomás Llávar 13 de enero. De una u otra forma, a uno lo terminan llamando para encontrarlo y poder darlo a conocer. Y acá nos va a hablar un minuto un representante de los granaderos. Hola, buenos días. Soy Sebastián Covarrubias. Primero que nada, soy chileno. Soy también descendiente de un veterano de la Guerra del Pacífico. Un veterano que peleó en 3 guerras también, como un libro por ahí que hay. Peleó en la Guerra del Pacífico, peleó en 1891 y también estuvo destinado en la pacificación de la Araucanía. Hoy día tengo el agrado de aceptar la invitación de Mauricio para compartir con ustedes un minuto. Aquí estoy frente a la tumba de Tomás Llávar, al cual por lo general yo represento en Quillota. Nosotros tenemos una fundación que se llama Fundación Histórica Veteranos del 79 de Quillota, en donde tenemos el único piquete de granaderos a caballo de Chile, tal y cual fue en esa época. Nosotros desfilamos al igual que esta actividad que se hace hoy día, hacemos actividades también allá en Quillota. Y para mí es un honor hoy día contar algunas palabras sobre él y sobre su heroica muerte. Los granaderos a caballo, si bien es cierto, participaron en toda la campaña, en todas las campañas de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente, en la última carga de Chorrillos, cuando Tomás Llávar le hace un gesto a Baquedano y sale con su escuadrón, él recibe un impacto de bala que hace que caiga de su caballo y el caballo lo lleva arrastrando. Él lamentablemente muere a las horas de terminada la batalla, pero sus granaderos siguen luchando en la batalla de Miraflores, que fue después, un par de días después, hasta que llegamos a Lima. Así que eso, yo agradezco a Mauricio Pelayo de que me haya regalado este minuto para comentar esto. Para mí es un honor estar al lado de la tumba de una de las figuras que yo represento, uno de los héroes máximos para nosotros que somos de caballería. Cuarto de línea para participar en Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica y Chorrillos. Y en Chorrillos cae herido y su hermano cae muerto. Así que regresa a Chile, bueno, y se aleja definitivamente de lo que es la guerra. Es uno de los últimos veteranos en morir en Santiago y según las malas lenguas dicen que fue quien arrió la bandera en Arica. Otros dicen que fue Silva Renal. Pero a esta altura da lo mismo, lo importante es que estaban ahí y que hicieron la pega. Este es Arturo Arce Vargas, quien perteneció al Chillán y al Miraflores. Participa principalmente activamente en 3 acciones de guerra en la campaña de la Sierra y obviamente muere en 1907. No sabemos si alcanzó a recibir el bono de 1906, pero ya da igual. Y acá al lado tenemos también a Avelino Villalón Ortega, talquino del servicio sanitario. Pudo haber sido
cirujano o puede haber sido practicante. Está en una bóveda. Las bóvedas, un poquito de cultura general, las bóvedas o fosas comunes de algunos muros son las que están abajo porque cabe más gente. Estos son nichos principalmente de una persona o restos. Y las bóvedas están abajo. Y ahí lo encontramos en una bóveda familiar. Participa en Chorrillos y Miraflores, servicio sanitario, que es el que se encargaba principalmente de mantener las ambulancias y de todas las curaciones de primera mano en el momento de los combates una vez que terminara el mismo. Anu Valle del Batallón Cívico Movilizado Lontué, unidad que se crea en Molina principalmente con gente del Maule y que participa normalmente en el ejército de la reserva, pero que una vez ocupado Lima, lo mandan a la zona costera del Perú, donde existen varios combates en Cañete, Ica y en esos lugares. Participa en el combate de Ica y acá lo vemos también en su bóveda familiar. Sí. Pero para ellos la guerra fue un proceso que duró 6 años, para algunos, para otros menos, y que después de haber sido un albañil, va a la guerra, combate y vuelve a Chile a ser un albañil. Entonces la guerra fue un espacio de tiempo de sus vidas que muchas veces pudo haber marcado psicológicamente, pero que hacen que el personaje es como nosotros en la pandemia. Se nos borra una cantidad de tiempo y nos perdemos en el tiempo. Para ellos quizá la guerra en muchos aspectos significó un momento de su vida, pero después tuvieron que retomarla y volver a la normalidad. Acá voy a dejar, permiso señora Enriqueta, la ficha de Lizardo Villamar. En esta tumba están 2 hermanos que fueron a la guerra, Alejandro Gorostiaga Orrego y Eustaquio Gorostiaga Orrego. El primero, más conocido como Huamachuco, porque fue quien comandó a las tropas chilenas en la última gran batalla, dándole el triunfo definitivo a Chile, el 9 y 10 de julio de 1883 en Huamachuco, que es Alejandro, y el segundo, José Eustaquio, pertenecía al Estado Mayor chileno, principalmente en lo que es la campaña de Lima, participando en Chorrillos y Miraflores. Nosotros acá tenemos a un soldado custodiando la tumba de aquel bravo Coquimbán. Muy buenos días a todas y todos. Yo represento al soldado Hipólito Tapia del glorioso Batallón Cívico Movilizado número 1 de Coquimbo. Combatí en Pisagua, combatí en San Francisco de Dolores, en la gran batalla de Tacna o Campo de la Alianza o Alto de la Alianza, combatí en San Juan Chorrillos y Miraflores. Estas son las marcas tácticas que demuestran que estuve en Pisagua y en Dolores, la campaña de Tarapacá. Ustedes verán el uniforme que él tiene. Ese era el tipo de uniforme que tenía el Coquimbo en las primeras campañas, que era hecho de jeans. ¿Por qué? Porque era la tela que existía en Coquimbo para poder vestir a unidades, porque el Estado no tenía tela suficiente para vestirlos a todos de la misma forma. El Atacama estaba de negro al principio y el Coquimbo estaba de una tela tipo jeans y color de jeans. Por eso es la diferencia, que normalmente uno piensa que son todos rojo y azul y todos los peruanos son blancos. Mentira, habían tanto peruanos como bolivianos rojo y azul al igual que nosotros. Por eso también en las batallas se confundían mucho las tropas. En este mausoleo descansa Benjamín Vergara, oficial del Granadero a Caballo que participa en Tacna, Chorrillos y Miraflores. Como la mayoría, como ustedes verán, están en mausoleos familiares. Este mismo es de la esposa de don Benjamín Vergara, que es Joaquina Pinto, hija de, si mal no recuerdo, un presidente de la República, Aníbal Pinto. Las familias todas se unían, así como todos los chilenos se unían para la Guerra del Pacífico. Acá llegamos al mausoleo de uno de los más
importantes marinos anteriores a la Guerra del Pacífico y que estaba llamado a protagonizar los más importantes momentos de nuestra escuadra en la guerra, pero que les puedo apostar que la mayoría de ustedes no lo conocen. Don Manuel Thompson Portomariño era la mano derecha del almirante Williams y era el llamado a hacer efectivos los planes con los cuales se llenaría de gloria la escuadra chilena. Es más, antes de que asumiera el mandato o la comandancia de la Esmeralda Arturo Prat, Manuel Thompson era su comandante. Pero lo sacó Williams de ahí para llevarlo a su plan al Callao y él comandaría al Aptao, que se inmolaría haciendo volar su embarcación para destruir los buques enemigos en la Rada. Las primeras noticias después del combate naval de Iquique es que Thompson había hecho volar la Santa Bárbara, siendo nombrado héroe de la patria. Después se enteraron que Thompson se había cambiado de buque. La gloria que Thompson debió haber obtenido en la Esmeralda la obtuvo Prat. Partió al Callao y la gloria que debió haber obtenido en el Callao también la perdió porque no estaban los buques peruanos para hacerlo estallar. Entonces dijimos, la tercera es la vencida, y al mando del Huáscar en Arica el 27 de febrero de 1880 se acerca temeroso a los fuertes de Arica, donde le disparan un cañonazo al Huáscar y hacen volar por los aires a Thompson y a un par más de marineros, incluido Luis Ugarte, marinero de la Esmeralda, que se había salvado el 21 de mayo y que se había embarcado en el Huáscar, porque la mayoría de los sobrevivientes de la Esmeralda, como premio a haberse salvado, se podría decir, los trasladaron al Huáscar, buque que los había hundido. Y Luis Ugarte también muere ese día. Manuel Thompson buscó la gloria hasta encontrarla en Arica, donde muere en aras de la patria. Y a este otro costado, lamentablemente, dejé la hoja de servicio de Martiniano Urriola. En ese mausoleo se cayó la lápida del nicho de arriba y quedó tapando donde están los nombres de Martiniano Urriola y sus 3 hijos que fueron a la guerra: Pedro, José Miguel y José María. Pedro muere en Tarapacá el 27 de noviembre de 1879 y el resto sobrevive. Martiniano Urriola no es muy conocido, pero es un personaje sumamente importante, pues comandó al Batallón Cívico de Artillería Naval, más conocido como Navales, y también comandó las distintas expediciones al mando del Miraflores y como jefe divisionario en las últimas grandes campañas de la Sierra, siendo la última en 1883, llegando hasta Ayacucho, sin encontrar enemigo alguno. Está enterrado ahí junto a sus 3 hijos. Lamentablemente, como les digo, no se ve los nombres porque hay una lápida que los tapa. Pueden pasar a ver la hoja de servicio de Martiniano allá. Como dice Mauricio, acá está enterrado Martiniano Urriola. Lamentablemente no se ven los nombres porque se cayó el epitafio donde decían los nombres de Martiniano y de su hijo Pedro Urriola. Hace muy poquito hice un video en mi canal de YouTube donde usted puede revisar, contada por mí, la muerte de Pedro Urriola, el hijo de Martiniano. Ese video se llama El arte de pelear y de morir. Pedro está enterrado junto a su padre aquí, en el cementerio general, en este mausoleo. Es sumamente importante. Estamos revisando la tumba de Diego Dublé Almeida. Al igual que su hermano, que también lo visitaremos en este Campo de Santo. Diego Dublé Almeida. Diego Dublé Almeida fue protagonista de La sorpresa de Locumba. También podemos ver un video en mi canal de YouTube con ese combate donde una unidad chilena fue sorprendida por Gregorio Albarracín. Acá está enterrado el comandante de esa unidad, Diego Dublé Almeida. Máximo Lira hace la refutación en un libro a todas las falacias que podían hablar contra nuestra
Armada y nuestro ejército en las distintas acciones como Angamos y Chorrillos y Miraflores. Máximo Ramón Lira acompaña a Baquedano en Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores y vuelve junto a él en marzo de 1881 y con el resto de las tropas que regresaron a Chile. Por ejemplo, el director del liceo, que también fue puesto en el instituto. Enrique Ramos Madrid fue miembro del servicio sanitario durante la Guerra del Pacífico y participó en la campaña de Lima, en Chorrillo y Miraflores. Tengan cuidado acá porque por alguna razón está puesto esto. Esperemos que no se caiga y lo arreglen antes o que saquen a Enrique Ramos y al resto. Si, esta es una curiosidad, debajito está Ricardo Seger Ureta, hermano del guardiamarina Seger de la Esmeralda en el combate naval de Iquique. Eso es coincidencia. Miguel Avaria, soldado del regimiento Valparaíso que participa en la primera campaña, que es Pisagua, San Francisco y Tacna. Muchas veces nos lleva a un error porque al Valparaíso también lo vemos en la campaña de Lima, pero son dos unidades distintas. Uno es el batallón Valparaíso número 1 y el otro es el regimiento Valparaíso. Uno es Guardia Nacional y otro es cívico. Y se turnaron, uno volvió a hacerse cargo de la policía del puerto y ahí mandan a otro regimiento para la campaña de Lima. A él le toca, a don José Miguel Blanco, le toca ser parte del Valparaíso que va a la primera campaña. Vamos a visitar a don Juan Bautista Colipí, un nombre, un apellido muy famoso en la historia de Chile. Se remonta incluso a tiempos de la independencia con la familia Colipí que siempre apoyó al gobierno de Chile. También conocemos al oficial Colipí en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Mucho se habla de la discriminación contra el mapuche, la discriminación del ejército de Chile alrededor de toda su historia, y eso es una cosa, un invento más actual, porque si vamos a los libros, vamos a los registros, nos vamos a encontrar que en cada una de las unidades, tanto de la escuadra como del ejército, siempre había más de algún mapuche orgulloso vistiendo el uniforme de nuestro ejército. Uno de ellos es Juan Bautista Colipí, que perteneció al regimiento de línea Santiago que mandaba Pedro Lago y que estuvo en la campaña de la Sierra. No pude ponerla más arriba, pero ahí está la bandera donde pueden ver la tumba de este héroe mapuche chileno. Muchas gracias. Ahora vamos a entrar al primer mausoleo del ejército a cargo de la guarnición metropolitana del ejército y está a cargo de esta pinturita. No, los que ya han venido antes lo conocen. Don Osman es quien la verdad vela por la memoria de nuestros bravos veteranos del 79 durante todo el año en estos mausoleos, se preocupa de sus tumbas, se preocupa de cuidar, proteger y honrar, haciendo muchas veces de guía turístico. Este no es un mausoleo de veteranos, es un mausoleo del ejército.
pero en el cual van a encontrar decenas, si no cientos, de veteranos del 79 enterrados ahí. La mayoría dice veteranos del 79, otros no. En este lugar pueden encontrar, que subí hace poquito un video a un personaje que yo le tengo mucho cariño, que es Víctor Lira Errázuriz, que fue un oficial del segundo de línea, subteniente, que cae herido en la batalla de Tarapacá y es dado por muerto. Su hermano Guillermo Lira Errázuriz, pensando que iba a buscar un cuerpo, se encuentra vivo a su hermano y lo trae a caballo durante varios días hasta lograr que sea enviado a Chile y sane. Pero lo más hermoso de su carrera militar es que vuelve a tomar el uniforme ahora como capitán del Chacabuco sexto de línea, que es el encargado desde la sierra, desde el poblado de Concepción, de traer los corazones de los 4 oficiales a Chile. Víctor Lira Errázuriz, poco conocido, pero le tocó estar en 2 momentos trascendentales, en la batalla de Tarapacá y en el combate de la Concepción, una vez que haya terminado el combate. Me llamo Osman López Cañete, soy oficial en retiro y soy el cuidador y administrador de los 7 mausoleos que hay acá en el Cementerio General. De mi trabajo les puedo decir que me honra mucho cuidar lo que es el patrimonio histórico de lo que es el ejército, de lo que fue el pilar de lo que es el ejército del día de hoy. Voy a invitar a pasar, pero antes de que entremos quiero que sepan dónde están. De los 7 mausoleos que hay, este es el mausoleo más nuevo. Este mausoleo es del año 1935, año de construcción, con una capacidad de 1076 nichos. 1076 nichos. Tiene 4 niveles para arriba y 2 niveles de subterráneo, ¿ya? Así que, con mucho cariño, para que nos empapemos un poco de historia y se lleven un buen recuerdo y disfruten este día recordando a nuestros veteranos, en nombre de mi ejército y de la guarnición de Santiago, región metropolitana, los invito a pasar. Estamos dentro del mausoleo del ejército, acá en el Cementerio General, donde hay varios veteranos de la Guerra del Pacífico. Vamos a ir buscando y reconociendo a los que podamos encontrar, porque, como dice Mauricio, acá debería salir en los nichos su condición de veteranos. Aquí está don Víctor Lira Errázuriz, de quien hablaba don Mauricio Pelayo en la entrada del mausoleo. Él estuvo en 2 momentos importantes en la Guerra del Pacífico, en la batalla de Tarapacá, donde resultó herido, y él fue el encargado de traer los corazones de los oficiales del combate de la Concepción, en julio de 1882. Víctor Lira Errázuriz murió en 1938. General Enrique Steuben estuvo presente en la batalla de Chorrillos. De hecho, es nombrado en la orden del día de José Manuel Borgoño. Está enterrado aquí en el 4º nivel del mausoleo militar en el Cementerio General. Acá tenemos en el último nivel, bueno, campaña del 79, Luis Álvarez, Máximo Moyano. Acá está lleno de soldados, la mayoría muertos en la década de 1930. La mayoría de estos deben ser soldados veteranos de la Guerra del Pacífico. Como era una unidad bien pequeña y que participa solamente en la campaña de Lima, es difícil encontrar específicamente en Santiago a veteranos de esa unidad, así que es un gusto presentarle a don Manuel Drago, y ahí está su ficha para quienes quieran conocer un poquito más. Aquí tenemos el ministro de José María Molina, soldado del batallón cívico movilizado Curicó. Lamentablemente, estando en la campaña, le viene una enfermedad que se llama nefritis y es dado de baja y no pudo combatir. Normalmente uno le da la importancia al veterano o al soldado por la cantidad de acciones de guerra que tiene. Y muchas veces se pasa por alto o no se le da importancia al soldado que no tiene la fortuna de combatir. Les doy un ejemplo de lo duro que es incluso para ellos. El primer soldado del Atacama número 2 que muere de enfermedad natural sin haber visto siquiera un enemigo en Caspampa, que es una oficina salitrera cerca de Pisagua.
y sus compañeros del Atacama le hicieron un funeral súper importante, no solamente por ser el primer atacameño y el segundo que murió, sino porque para el soldado uno espera morir frente al enemigo, uno espera combatir, porque para eso van a la guerra, y no morir sin haber podido dar frente ni haber demostrado lo que el chileno hace por su patria. Hicieron unos discursos muy bonitos, están en el libro de la provincia de Atacama, o el contingente de Atacama en la Guerra del Pacífico. Es un extracto muy lindo con los discursos incluso de los oficiales que hicieron a este bravo soldado que murió sin poder haber visto al ejército enemigo. Eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas unidades que ni siquiera enfrentaron al enemigo, como el Escuadrón La Cera, el Escuadrón Maipú, el Linares. Son unidades que se crean en el Ejército de la Reserva. ¿Cuál es el Ejército de la Reserva? El ejército que va quedando atrás, custodiando los lugares que ya habían sido conquistados por el ejército chileno y que lamentablemente a la mayoría no les tocó combatir y muchos de todas maneras dejaron sus huesos en el desierto, en la cordillera y en distintos lugares sin haber podido demostrar por qué iban a la guerra. Así que hayan combatido o no hayan combatido, para mí por lo menos personalmente son tan héroes como cualquier otro. Bueno, hay otros que tienen 15 acciones de guerra, eso es para sacarse, que les voy a mostrar uno, que es para sacarse el sombrero. Pero acá, don José María Molina tiene todo mi cariño y mi admiración como veterano del 79. Adolfo López Castro, tenemos al próximo veterano, como verán, y como les expliqué al principio, la mayoría no dicen absolutamente nada de que hayan sido soldados ni veteranos del 79. Fue soldado del Batallón Cívico Movilizado Quillota para participar solamente en la acción de Miraflores. El Quillota es una unidad bastante poco conocida. ¿Por qué? Porque desembarca para participar en Miraflores, termina Miraflores, ocupamos Lima y vuelve a Chile. Esa fue toda su participación y fue tan rápido el desembarco que tuvo esta unidad para participar en la última batalla de la conquista de Lima que el resto de las unidades chilenas nunca se enteraron que quienes venían con un uniforme que ellos no conocían era una unidad chilena, que era el Batallón Quillota. Y muchos soldados del Quillota fueron muertos por soldados chilenos que no sabían que eran chilenos. Como ven, no todo está precisamente organizado, pero son las cosas interesantes que ahora uno encuentra como cómicas, pero que en su momento debieron haber sido bastante complicadas. El Batallón Cívico Movilizado Quillota pelea solamente en Miraflores y nadie sabía que iba a llegar. Esta sepultura la encontré yo creo que alrededor hace 4 meses y tenía como 1 metro de hojas. Yo normalmente para hacer este tipo de investigaciones, primero identifico al personaje, después veo los archivos parroquiales, archivos de cementerio, archivos de bautismo, para conseguir el resto de los datos, y termino en el cementerio para ver en qué sepultura, si es que aún se encuentra o mausoleo, está el personaje en cuestión. Y acá tenemos a Adolfo Alvarado Rojas en la sepultura 6971. Y yo traigo una hoja con la lista completa y voy buscando por las distintas calles, tumba por tumba. Y acá tenía tanta hoja, y yo ya venía tan cansado que dije, no debe ser esa la tumba del personaje, así que ya, igual voy a ver un poquito, ya, y veo el número de la tumba y dije, no, la cambiaron porque el nombre que se veía era, no me acuerdo, pero se veía un apellido que no era el que yo buscaba. Entonces dije, no, me da lata. Y me empecé a devolver para allá. Y dije, ya voy a llegar a la casa, estoy cansado, lleva como 6 horas acá. Y de repente voy aquí donde está la señorita y una mariposa se posa en la tumba. Entonces, ahí como que cuando uno dice, no, me están llamando. Claro. Ahí agarré unas hojas que por ahí andan de palma y empecé a limpiar. Limpio, me voy bastante, pero vale la pena porque dice, aquí yacen los restos de mi inolvidable esposo Adolfo Alvarado Rojas. Fallece el 8 de septiembre a la edad de 66 años. Fue sargento segundo del regimiento Chacabuco, cuerpo que tomó parte en dicho combate, y él fue depositario de las glorias en 7 combates. Recuerdo de su esposa Eduviges Núñez. Estuvo en Pisagua, Tarapacá, Tacna, Chorrillos, Miraflores y en la campaña de la Sierra. Es muy raro encontrar una lápida con la historia del personaje. Por eso es como uno termina apadrinando a estos personajes, pues les agarra mucho cariño. Aparte que yo me iba a ir.
y él de alguna forma hizo que me devolviera porque quería contar su historia y que todos ustedes lo conocieran. Así que los invito a saludar a don Adolfo y a conocer un poquito de un soldado del Chacabuco que llega al grado de sargento segundo. Yo podía solo. Como yo les conté a la entrada, los nichos de abajo son bóvedas familiares o son fosas comunes. ¿Se acuerdan? Bueno, este es el muro, nueva sección Oriente Ladrillo, que rodea prácticamente toda esta parte del cementerio, después sigue para el otro lado. Y en la bóveda 239, que es una fosa común, de la nueva sección Oriente Ladrillo, el 4 de febrero de 1913 fueron depositados los restos de la cantinera Mercedes Devia Quintanilla. Con 35 años se enrola en el Curicó y participa en la toma de Antofagasta, en el combate de Antofagasta, Pisagua, San Francisco, Los Ángeles, Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores. Como les digo, la mayoría se fueron a la fosa común. 2/3 de todos los veteranos están en fosa común. Y si empezamos a contar por nicho, el nicho, o sea, la bóveda o la fosa común 239, debe ser acá. Entonces acá es muy posible que hayan estado los restos en su momento de la cantinera Mercedes Devia. Y como hay que buscar, ya hay que encontrar, quizás los restos ya no están, pero están todos ustedes que en este momento están pensando en esta cantinera. Y esa es la gracia que tiene todo esto. Un hombre solo muere cuando se lo olvida. Si nosotros lo recordamos, lo traemos de una u otra forma al corazón de todos nosotros y a la vida. Y eso es lo que buscan hacer estos recorridos, y yo creo que todos los posts que uno hace diariamente. En el cuarto de línea, para pasar de nuevo, después, al WIN. Y tengo que verlo porque estuvo en Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, Chorrillos, Miraflores, y en la campaña de la Sierra, en el Arca, Chilcamachay, en el combate de Canta, y en la última expedición, en la expedición Urriola. José Ahumada, así de simple. No tiene título, no dice nada más, y estuvo en 3, 6, 7, 8, 10 acciones de guerra. Casimiro Mancilla Ávila, ya era viejito, tenía 57 años y era viejito. En ese tiempo uno ya estaba viejo a los 57 años. Nació en Santiago, sargento segundo del Cazadores a Caballo, y después pasa al Carabinero Yungay. Este caballero, que no dice veterano del 79, que no dice soldado, que no dice nada más que su nombre, sus 2 apellidos y su fecha de muerte, estuvo en Calama, Pisagua, Negreiro, San Francisco, Tacna, Arica, Chorrillo, Miraflores, San Jerónimo, Expedición del Canto, combate de Guaripampa, combate de Chimbamba, combate de Ica, combate de Punabamba, combate de Chilquimachay y la expedición Urriola. De principio a fin. Casimiro Mancilla Ávila, un simple mortal, nació en Santiago con 57 años, se hizo toda eso. ¿Casimiro? Y a mí me cuesta subir la escala y tengo 2 años menos, ¿no? Se dan cuenta por qué uno tiene que admirar a estos personajes, porque son personajes que dejaron todo de lado para hacer lo que había que hacer. Entonces, ¿cómo uno no los va a admirar? ¿Cómo uno no va a darlo a conocer? Y por eso también les agradezco a ustedes, pues, a pesar del sol, de todo, se dan el tiempo, que en estos tiempos donde todo es honor y gloria en los computadores y nada más que eso, un gusto ver que cada vez viene harta gente a visitar a los veteranos en su día. Así que muchas gracias. Y ahora vamos a ver otro cazador a caballo que también estuvo en muchas acciones de guerra. Y como dice, una disculpa, ¿hasta qué edad más o menos participaban los jugadores? Es que todo depende. En tiempos de guerra todo es necesario. Yo he encontrado niños de 9 años, como el veterano más viejo me he encontrado de 64 años. Pero si en la guerra todo es necesario, o sea, el que se pueda enrolar, que esté apto para el servicio, bienvenido sea. Acá está Casimiro Mancilla, un hombre que empezó la guerra con 57 años, como contaba ahí Mauricio Pelayo, y la terminó prácticamente con 62 años y que estuvo en más de 10 acciones de guerra.
Casimiro sacó aplausos acá en el recorrido en el Cementerio General de Santiago. Este es otro de los veteranos que uno con el tiempo les va agarrando cariño. ¿Por qué? Porque no hay forma, sin estudio, sin investigación, sin trabajo, no hay forma de ubicarlo. Es don Manuel Varas Pérez, nacido en Chépica y con 23 años ingresa al regimiento Cazadores a Caballo. Si vemos su lápida dice Manuel Varas Pérez, 3 de octubre de 1914, recuerdo que le dedica a su esposa Flora Meneses. No tuvieron hijos, así que desde que su esposa lo dejó acá, pocas veces quizá alguien le trajo flores. Y este personaje, gracias a Dios, alcanzaron los recursos para hacerlo eterno, perpetuo. Este personaje participó en Calama, Pisagua, Aguasanta en la acción de guerra en la cual solamente participaron 125 chilenos. Escaramuza de Negreiros, San Francisco, Los Ángeles, Tacna, Pachía, Arica, Chorrillos, Miraflores, Huamachuco y la campaña de Arequipa. O sea, si alguien tiene una barra o una acción de guerra, es don Manuel Varas. Y gracias a su señora que le dedica este nicho perpetuo, nosotros tenemos la oportunidad hoy día de recordarlo. Ya tendrá su plaquita que va a decir veterano y espero el día de mañana poder hacer algo más por él, porque creo que es necesario que la memoria de estos bravos no se pierda nunca. A lo mismo que no solamente los veteranos, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Normalmente uno deja tarde, y lo digo por experiencia propia. A mí llegó un día y que yo ya tenía la historia de prácticamente 80.000 veteranos, y me decían, oye, ¿y quién es tu bisabuelo? Y me dolió. Porque yo me encargaba de hacerle el árbol genealógico a todos los soldados, pero no tenía idea de mis orígenes. Bueno, me puse a hacer mis orígenes y voy en el 1300 y algo, y me di cuenta de una cosa que es bastante personal. Según la historia familiar, los primeros pelayos que llegan de mi familia son mi abuelo cuando tenía 10 años con sus 3 hermanos y su mamá. Entonces yo siempre le preguntaba a mi papá, bueno, ¿y tu abuelo? No, mi abuelo se quedó en España. Me parecía súper raro, pero en esos tiempos era normal, uno buscaba unos nuevos horizontes. Y buscando veteranos acá en el Cementerio General, me pongo a ver los registros y de repente Luis Pelayo, 1912, casado con Manuela Gutiérrez, mi bisabuela. Me voy a los archivos que tenía de la familia, Luis Pelayo, Manuela Gutiérrez, y en 1911 había bautizado a mi abuelo en España y se vino a Chile y murió al año siguiente acá en Chile. Se fue a una fosa común. No alcancé a rescatarlo, pero por lo menos alcancé a decirle a mi papá antes que muriera que su abuelo descansaba en tierra chilena. Son cosas bonitas que me dan los veteranos, porque yo investigando sobre ellos encuentro la historia familiar. Así que acá está don Manuel, se los presento. Cuando pasen por aquí, déjenle una florcita o una palabra que él lo agradece. Al sargento del Lautaro Coquimbo, Lautaro primero y Coquimbo después, don Juan Mecinas Caruz. Lo bonito de esta ficha es que sale su foto, así que podemos por último ponerle cara a una lápida. Estuvo en las acciones de Tacna y Chorrillos, siendo herido en esta última y por lo mismo enviado a Chile a recuperarse, donde termina en Santiago. Y no vuelve a la guerra porque no se pudo recuperar y queda como inválido. Se dedica al comercio y acá podemos conocerlo. Les voy a dejar la ficha acá. Si alguien la alcanza después para poner arriba, pero para que conozcan su cara, su rostro, está este veterano del Coquimbo y del Lautaro. Acá estamos en el mausoleo de Joaquín Godoy. No les va a sonar, no era soldado, era político, diplomático. Entonces, técnicamente, aunque sea un político, sí es veterano del 79, sí se le concede una medalla por haber estado en la campaña de Lima, en las acciones de Chorrillos y Miraflores. No necesariamente todos combatían. Hay que recordar que muchas veces el mejor ejemplo es Pisagua. Pisagua desembarcan en la primera oleada, parte del Zapagón y parte del Atacama, y en la segunda oleada, parte del Huin y parte del segundo de línea. El resto de las unidades se mantenían en los buques, pero son parte
de la maniobra que nos da el triunfo en Pisagua, por lo cual reciben la barra, porque las medallas dicen que uno participa en cierta campaña y las barras va a depender en las batallas. Cada barra tiene un nombre de la batalla en la cual participó el veterano. Entonces, Joaquín Godoy Cruz, sí es veterano del 79, participante en las acciones de Chorrillos y Miraflores. Acá tenemos al costado derecho mío a Ernesto Infanta, quien fue oficial del Batallón Cívico Movilizado Victoria. A ver, ¿a quién le pregunta? ¿De dónde es el Batallón Victoria? Don Bernardo. Lo que pasa es que normalmente uno escucha el Batallón Cívico Movilizado Victoria y uno se va inmediatamente a la Araucanía, es del Victoria, y ellos mismos somos los descendientes del Batallón Victoria. Negativa, no hay ninguna posibilidad. El Batallón Victoria se crea en 1879 en el departamento de La Victoria, lo que es San Bernardo ahora. La gracia que tiene Luis Adán Molina es que tiene varios libros sobre la Guerra del Pacífico sumamente interesantes. Tiene uno al ejército, otro a la armada, otro a Condel y otro a Prat. Son libros chiquititos, pero bastante interesantes, con bastante detalle, y contados por un veterano. Entonces, que temporada aquellos bravos por los cuales escribo. Yo tenía una buena pluma y son entretenidos los libros, así que Luis Adán Molina les cuento que tiene buena bibliografía. A ver, personajes como el general Manuel Jesús Baquedano González y como cualquier veterano del 79, no es correcto usarlos para un sector u otro sector político. Los veteranos del 79 son de todos los chilenos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de centro, y no son de un sector. Yo no soy patriota porque soy de derecha, yo no soy comunista o no soy guerrillero porque soy de izquierda. Los veteranos del 79 son de Chile, no son del ejército, no son de una unidad, no son de la derecha, son de Chile. Y por eso duele tanto lo que hicieron con su mausoleo y lo que hicieron con su monumento. Esperemos que esto se mantenga. ¿Por qué? Porque Baquedano de todo. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que esto no vuelva a ocurrir? Educando. Es la mejor forma que nosotros podemos hacer que no ocurra esto, educando. Tenemos que contarles quién es Baquedano. Porque nadie conoce a Baquedano, nadie conoce la historia de Baquedano. Todos me dicen, pero típico general, porque a los generales se le hacen los monumentos. Baquedano a los 14 años ya estaba combatiendo en Yungay. El monumento se hizo 30 años después de su muerte. Entonces se cae por donde sea eso. Entonces, esa es la gracia de la historia de todos los chilenos. La historia no es de excepción. No la bandericemos por un lado, no la critiquemos por otro. Baquedano y los veteranos del 79 dejaron todos los problemas que podían tener entre ellos y todos fueron a defender a Chile.
acá está Daniel Riquelme, que estuvo en el cuartel general en Chorrillos, Miraflores, por lo mismo veterano del 79, y un gran escritor, Chascarrillos Militares, Bajo la Tienda y varios cuentos de la Guerra del Pacífico, muy, muy entretenido. Y está su otro hermano, uno se llamaba Ernesto, y la verdad no me acuerdo el nombre, Eduardo Riquelme Venegas, que era un guardiamarina, parece que era mellizo de Ernesto, era un guardiamarina del Banco Encalada. Y acá atrás mío tenemos a don Cornelio Saavedra Rodríguez, conocido bastante por el conflicto en la Araucanía, y un personaje con de esos que tienen la suerte de caer parado en una parte importante de nuestra historia. Inspector general del Ejército, le toca participar en la campaña de Lima, y el que se encarga de entrar el 17 de enero de 1881 al frente de las tropas y tomar posesión de la capital peruana. ¿No fue Baquedano? Era el comandante en jefe. Fue don Cornelio Saavedra, que en completo silencio y orden, junto a sus tropas, toma posesión de Lima el 17 de enero de 1881. Un personaje sumamente destacado y bastante poco conocido. Ahora vamos a tener 10 minutos para visitar el mausoleo de veteranos más nuevo, en donde está enterrado, quizás lo han escuchado, el Chino Aján, soldado del batallón Lautaro. Ahí, antes de entrar, yo les voy a explicar un poquito, porque mucho se habla de los chinos en la Guerra del Pacífico. Los chinos en la Guerra del Pacífico existen como un conjunto de hombres de nacionalidad china que siguieron al ejército de Chile después de ser liberados, pero que no actuaron en batalla. No fueron un batallón, no existe el batallón Vulcano, no existe que hayan participado como soldados en unidades, solamente dos, uno en el cuarto de línea, que no me acuerdo el nombre, que siempre se me olvida, y Ignacio Aján, que es del Lautaro. Esos son los únicos dos chinos que han formado parte del ejército de Chile como soldados en la Guerra del Pacífico. El resto del batallón Vulcano, como se conoce, no, eran muchos chinos que participaron principalmente ayudando a la Intendencia y al capitán Dinamita, a Arturo Villarroel Garezón, a desactivar minas, cavar tumbas y ayudar a llevar los pertrechos a los lugares después de la batalla. Les debemos harto porque participaron harto y nos ayudaron harto y nos alivianaron la carga en muchos aspectos, pero no fueron soldados del Ejército de Chile, a diferencia de donde vamos a ir ahora, el mausoleo veterano, donde está el Chino Aján. Este mausoleo dice Cuerpo de Inválidos 1879-1884. Soldados que pelearon en la Guerra del Pacífico y que quedaron inválidos. Aquí está la tumba del Chino Aján, que es nombrado por Arturo Benavides Santos en su libro 6 años de vacaciones. Él participó en el regimiento Lautaro. Se agradece tener la oportunidad de poder visitar este mausoleo solamente con hombres que pelearon en la Guerra del Pacífico. Buenas tardes, camaradas. Buenas tardes.
soy Juan Segundo Meyerhold, soldado chileno que se incorpora al regimiento Buin primero de línea. Empecé a ascender por meritocracia hasta terminar como teniente coronel. Pasé por la Guerra del Pacífico, combatí Pisagua, San Francisco, Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores. Post Guerra del Pacífico me veo enfrentado en la Guerra Civil del 91 y cuando vuelvo al periodo de paz de Chile, creo que el aporte que puedo haber hecho a la sociedad y a los veteranos fue haber hecho las bases propulsoras para todas las sociedades de veteranos, asilos, y para que todos los veteranos y camaradas que estaban desvalidos, envejeciendo a ritmos distintos por la pobreza que encontraron acá, puedan tener un descanso digno. Hay una frase que se me atribuye, quizás alguno de ustedes la ha leído por ahí, que dice: cuando a tus pies veas o tropieces con una tumba y veas que es un veterano del 79, haz la vista al lado, para que no leas: aquí ya es un veterano del 79, que murió de hambre y por el olvido de sus ciudadanos. Muchas gracias. Es un personaje que no necesitaba de la guerra. De buena familia, hablaba inglés, alemán y español, hijo de alemanes, sumamente letrado, las cartas de sus padres eran en alemán, ingresa como soldado al Buin y va ascendiendo, pero su parte, que es la que más me importa, era valiente, sí era valiente, muchos fueron valientes, pero pocos se preocuparon después de la guerra, mucho después de viejo, de mirar un poquito al lado a su compañero en otros tiempos que necesitaba de la ayuda, que necesitaba trabajo, que necesitaba tener un lugar donde reposar sus restos cuando muriera, que necesitaba un lugar digno y decente donde pasar sus últimos años. Entonces es de lo que empezó a crear los estatutos para las distintas sociedades o mutuales de veteranos del 79, se le atribuye principalmente el mausoleo o la Sociedad de Defensores de Chile que vamos a visitar. Y es un personaje que viajó a Copiapó a ayudar con los estatutos para las sociedades de Copiapó, que estuvo en Valparaíso a ayudar y que escribió libros preocupados de sus veteranos. Incluso muchos los llevó a una empresa que era la cervecería que estaba por aquí cerca, donde era de un amigo, los llevó a trabajar ahí. Siempre preocupado de sus soldados para darse cuenta que no solamente la guerra saca lo bueno y lo malo de la gente, sino que después una persona que pudo haber pasado por la vida tranquilamente, arriesgó su vida en la guerra, después de la revolución, y después dedicó su vida por el bienestar de sus compañeros menos agraciados. Así que para mí, por eso lo digo, Juan Segundo Meyerhold, así como Prat, así como Arturo Benavides Santos, son de los personajes que yo más admiro en la Guerra del Pacífico por la parte humana. A todos los veteranos los admiro, pero por la parte humana yo creo que nos dejan el corazón un poquito más lleno todos estos personajes. Así que muchas gracias y seguimos, porque todavía no hemos terminado. Acá tenemos a Alejandro Rodríguez Herrera, otro veterano de la Guerra del Pacífico, nieto de Manuel Rodríguez Erdoiz, el guerrillero chileno. Alejandro Rodríguez. La victoria, la derrota, la sed, el hambre, se saciaron, durmieron, fueron fusilados, fueron muertos, vencieron, perdieron, huyeron. Todo eso pasó en 12 horas. ¿Cómo fue que alguien, donde nosotros quisimos hacer la encerrona, nos encerraron? Tarapacá, estudié la batalla de Tarapacá, es maravilloso. Ah, pero pues que la van a estudiar, sí, pueden meterse a YouTube y ven campaña de Tarapacá, cantata. Una cantata dura 45 minutos, espectacular, está contada toda la campaña de Tarapacá y la batalla de Tarapacá, cantada, actuada, maravillosa. Ya hicimos ingreso aquí al mausoleo de los oficiales del Ejército de Chile, donde hay muchos veteranos de la Guerra del Pacífico. Aquí hay nombres bastante más conocidos de los que vemos en los libros o los que salen siempre en los videos que yo hago en mi canal de YouTube. Por ejemplo, acá tenemos, entre otros, por allá está Estanislao del Canto, que nos vamos a acercar para allá. Primero fue segundo comandante del Navales y después fue comandante del segundo de línea, allá
campaña de Tacna hacia adelante. Ahí está Estanislao del Canto, que está aquí en este mausoleo de oficiales. También tenemos allá arriba, está un oficial que no es muy conocido, pero que tiene una historia muy particular. Algún día lo tocaré en mi canal de YouTube. Tristán Estefan falleció en Angún el 28 de agosto de 1928. Entre otras cosas, fue capturado con los carabineros de Yungay en el Rímac. Después, cuando fue liberado, participó en todas las campañas hasta la sierra. Tristán Estefan es el que está allá arriba. Otro de los hombres conocidos que vemos acá es el capitán Ricardo Silva Arriagada, que participó en la toma, en el asalto y la toma del Morro de Arica. Fue uno de los hombres que relata esa acción. Entre otras cosas, dice que en algún momento el coronel Bolognesi se habría rendido y nos cuenta detalles de la muerte de Alfonso Ugarte. También allá arriba, casi al lado de la tumba de Arriagada, está la tumba del soldado desconocido que estaba bajo el monumento a Manuel Baquedano en la Plaza Baquedano, y que fue vandalizado y que tuvo que ser sacado, y ahora está aquí en el mausoleo de oficiales del Ejército de Chile. Bueno, acá adentro, en un lugar especial, en este mausoleo, tenemos la tumba de dos veteranos de la Guerra del Pacífico, pero que no murieron en la Guerra del Pacífico: José Miguel Alcérreca y Orocimbo Barbosa. Ambos tuvieron destacada participación en la Guerra del Pacífico, llegando incluso hasta la campaña de la Sierra. Lamentablemente, en la Revolución de 1891, donde se enfrentaron chilenos con chilenos, estos dos hombres que no cayeron frente a las balas enemigas, a las balas peruanas, cayeron con balas de chilenos. Ellos murieron en la batalla de Placilla en agosto de 1891. Aquí se les tiene en el mausoleo de los oficiales del ejército, en un lugar especial: Orocimbo Barbosa y José Miguel Alcérreca. Y justo arriba de ellos podemos encontrar allá arriba, no sé si se va a alcanzar a ver en el video, la tumba de Arturo Benavides Santos, un hombre muy conocido por su libro 6 años de vacaciones, donde nos cuentan todas las memorias de la Guerra del Pacífico, todo lo que le tocó vivir con su batallón en Lautaro. Y bueno, también llegó a ser alcalde de Valparaíso, un hombre muy conocido en todos los que estudian la Guerra del Pacífico, porque su libro es uno de los mejores. Y al lado está Ricardo Castro, comandante del 3º de línea, que participó en Pisagua, en Dolores, en Tacna y en Arica. Y para el otro lado, el general Erasmo Escala Arriagada, quien fue general en jefe del ejército chileno en la primera parte de la Guerra del Pacífico. También está enterrado aquí en este mausoleo. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien. Nos trajiste a visitar la tumba de Capitán Dinamita o General Dinamita para algunos. Bueno, aquí estamos en una parte poco conocida del Cementerio General en Santiago, que es el patio de los disidentes. Y bueno, aquí podemos apreciar, con el permiso de la familia, que en este nicho familiar dice exactamente Arturo Villarroel, que es el nombre y apellido del Capitán Dinamita, pero si vemos el año de muerte es el 2021. Como es un nicho familiar, él es un descendiente. Nuestro verdadero héroe de la Guerra del Pacífico está un poquito más acá arriba, y si nuestro camarógrafo lo puede ver, vamos a limpiar aquí un poquito. Y aquí es donde está Arturo Villarroel, y muere en 1907 el Capitán Dinamita. Acá está enterrado un hombre que tiene gran importancia en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias, David, por traernos aquí a ver la tumba de Villarroel, y ojalá que estemos en contacto para que hagamos alguna actividad. En el norte nos estaremos viendo en algunos de sus recorridos, los mejores recorridos, las locaciones del norte. Muchas gracias.
Bueno, desde acá del Cementerio General de Santiago hemos terminado este recorrido por todas las tumbas de los veteranos. Muy cansado en realidad, un tour bastante largo que se hacemos solamente una vez al año, y hoy día más encima se estaban celebrando los 100 años desde que existe el Día de los Veteranos de la Guerra del Pacífico. Así que así despedimos este video desde el Cementerio General. Ceremonia Día Veteranos de la Guerra del Pacífico, año 2026, Cementerio General de Santiago. Los 100 años de nuestros héroes. Mi nombre es Rodrigo Carmona y soy el administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día. Síganme y suscríbase, donde puede ver todos los videos relacionados con este conflicto. Un abrazo para todos.